Atención oyentes. Desde los estudios centrales de Radio Perspectiva Bíblica Mundial, irrumpe en sus hogares, desde el púlpito, la palabra que transforma vidas. Bajo la conducción del pastor y evangelista José Barito, director del Ministerio de Sostén Propio, una voz que clama en Venezuela. Prepárese para un mensaje contundente sobre la verdad bíblica presente que sacudirá su espíritu y renovará su fe. El momento de la revelación ha llegado. Permanezca con nosotros. Un saludo cordial a toda nuestra audiencia de Radio Perspectiva Bíblica Mundial. Valoramos enormemente y profundamente pues su sintonía y el espacio que nos brindan cada día. Como es nuestro fundamento, damos toda la gloria y reconocimiento a Dios en su plenitud por la inspiración de este mensaje. Así que sin más preámbulos, entremos de lleno a nuestra temática. Sí, este tema lo he titulado La soberanía divina en las 12 tribus. La soberanía divina en las 12 tribus. Así he llamado este tema. Este es el plan eterno de redención que va de Jacob a los gentiles y de la tierra prometida a la Canaán celestial. Así que aprendamos de este tema que es maravilloso. Esto es teología pura, distinguidos oyentes. Creo que se hace necesario, pues, comenzar este tema con un texto que está a la altura del libro de Isaías, capítulo 55. Ese texto dice así, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así es. Ese texto nos dice que nosotros podemos pensar de diferentes maneras y buscarle, toda la explicación a lo que esté pasando, pero nunca vamos a poder llegarle a lo que es el pensamiento de nuestro Señor y por qué suceden las cosas. Sí, las cosas suceden, las cosas malas no es porque es voluntad del Padre, sino que las cosas malas que nosotros hacemos por nuestro libre albedrío, Dios las transforma en algo positivo para lograr su cometido. Ahora, creo que podemos hacer una introducción a este tema. Miren, este tema tiene que ver con la arquitectura divina, porque todo lo que está planificado es una arquitectura. Sí, distinguidos hermanos, miren. Nos encontramos hoy ante uno de los testimonios más extraordinarios de la sabiduría infinita de Dios. El establecimiento de las 12 tribus de Israel, así como lo estoy yendo, de las 12 tribus de Israel. Lo que para los humanos podría parecer una simple distribución de herencias familiares, es en realidad un tapiz magistralmente tejido por el creador del universo, donde cada hilo representa no solo la historia de un pueblo escogido, sino el plan eterno de salvación para toda la humanidad. De ahí arrancó todo, señores. Bueno, arrancó de Génesis, pero de ahí que fue, fue un, un proyecto magistral lo que hizo el Señor con esas 12 tribus. Sí. Miren, la historia de estas 12 tribus no es meramente un relato histórico para estudiosos de la antigüedad. Es una revelación profética que anticipa con siglos de adelanto la inclusión de los gentiles del mundo que no es judío en el pueblo de Dios. Todo lo que hizo el Señor para poder incluir el plan de la salvación a través de ese entonces para todo el universo. Entonces, es un espejo donde podemos contemplar el corazón misericordioso de nuestro Padre, quien desde el principio preparó un camino de redención que trascendería fronteras étnicas, culturales y temporales. Sí, en este mensaje exploraremos cómo Dios, en su infinita sabiduría,
utilizó las circunstancias aparentemente accidentales, ¿escucharon? Aparentemente accidentales de la vida humana para establecer su propósito eterno, como debe ser, porque Él es soberano. Sí, veremos cómo el pecado de Rubén, que era el hijo mayor de Jacob, la fidelidad de José y la bendición cruzada que utilizó Jacob para bendecir a sus dos nietos, Efraín y Manasés, todo eso apunta hacia una verdad gloriosa. Dios no se limita por nuestras expectativas, ni tradiciones o méritos. Él elige según su gracia soberana y su elección siempre tiene un propósito redentor. Y eso lo vemos con la configuración de estas 12 tribus, que es un misterio divino, pero se van a quedar asombrados, hermano. Sí, estos 12 hijos de Jacob. Sí, Jacob, quien recibió el nombre de Israel, recuerden, porque él no se llama Israel, ese nombre se lo dio Dios, eso es un nombre bendito. Eso no pertenece a ningún linaje, ni que eso pertenece a los judíos, no, no, no. Eso es un nombre bendito que Dios le dio a Jacob, ¿ok? Eso vamos a aclarar. Así que quien recibió el nombre de Israel, que fue Jacob, después de luchar con Dios allá en Peniel, fue padre de 12 hijos que se convertirían en los patriarcas de las tribus de Israel. ¿Quiénes fueron ellos? Bueno, Rubén, que era el mayor, Simeón era el segundo, Leví era el tercero, Judá era el cuarto, Dan el quinto, Neftalí el sexto, Gad el séptimo, Aser el séptimo, Isaacar el octavo, Zabulón el noveno, José y Benjamín, 12. Ahí tienen Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Sí. Sin embargo, al llegar la distribución de la tierra prometida, bien, escuchen esto, al llegar la distribución de la tierra prometida, encontramos una configuración distinta. Por ejemplo, no había tribu para Leví, con territorio, por supuesto, ¿no? Con territorio, porque a todas le dio territorio, a Leví no le dio. No, no le dio, no le dio. Entonces, y en lugar de José, porque a Leví no le dio, pero en el lugar de José encontramos entonces a Efraín y a Manasés, que no son hijos de Jacob. Efraín y José, recuerden que eran hijos de José, Efraín y Manasés. Ahora, Leví, fue una tribu sin herencia terrenal, porque el libro de Números, capítulo 18-20, nos los aclara. De ahí declara, le dice el Señor a Leví, a ti no te voy a dar herencia terrenal, pero le dijo, yo seré tu parte y tu heredad. Imagínense ustedes eso, ¿no? O sea que Leví, la tribu de Leví, recibió a Dios mismo como herencia. Y eso, bueno, enseñándonos que las posesiones terrenales palidecen comparadas con tener a Dios como nuestra porción. ¿Sabes lo que significa eso? Ustedes le van a decir entonces, ahí tienes 4 camionetas 4x4, tienes 80 acres de tierra o 2000 acres de tierra, tienes ganado con cantidades, tienes dinero en los bancos como tú no tienes una idea. Y bueno, y me tienes a mí. ¿A quién escoges tú? Eso sería bueno preguntárselo a la humanidad. Entonces los levitas ministraban en el tabernáculo, ese era el trabajo que hacían. Cargaban era el tabernáculo para donde fuera el campamento, donde se mudara el campamento, ellos lo que hacían era cargar el tabernáculo y oficiar en el tabernáculo, demostrando que estar cerca de Dios era la suprema recompensa. Sí. Aunque los dos hijos de, de Aarón, que era el sumo sacerdote, no estaban contentos con eso. Ellos querían pertenecer al ejército de Moisés, que estaba a cargo de Josué, pero ellos no podían ser porque ellos eran hijos de Aarón y esa tribu le correspondía a Moisés, era levita, y Aarón era levita, entonces no le correspondía. Ahora, para la iglesia de hoy, nosotros pues en este caso,
como real sacerdocio, casualmente así lo llama el apóstol Pedro en el capítulo 2, ¿no? Llama a la iglesia real sacerdocio. Esto significa que nuestra mayor riqueza no está en lo que poseemos, sino en aquel que nos posee. Eso es lo más bello. Entonces, vemos entonces con José que en él hubo una doble porción, sí, porque en Génesis 48 registra cómo Jacob adoptó a Efraín y a Manasés, que eran sus nietos, como suyos, otorgándole a José efectivamente la doble porción de lo que le correspondía al primogénito, en este caso a Rubén, pero se lo entregó a José. Ya les voy a explicar. Crucialmente, estos niños llevaban sangre hebrea y llevaban sangre egipcia, que era gentil, que no eran hebreos, pues. Y eso prefigurando pues la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios. Miren esto por donde viene. El Señor permitió el matrimonio entre José y una egipcia, ¿verdad? Para entonces después al final Jacob, que era el patriarca, pues bendecir esos dos niños, adoptarlos como hijos, para que fueran entonces los líderes de esas dos tribus. No fueron ciudadanos de segunda clase, sino cabezas de esas tribus completas. Y esto anticipa lo que dice Romanos capítulo 11, donde habla de que los gentiles son injertados en el olivo de Israel. Y el libro de Efesios capítulo 2 nos dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esto es maravilloso. Por eso es que la Biblia no se puede leer así entre líneas, ni como que estamos leyendo una revista de Corín Tellado o una revista de Condorito. No, tenga cuidado. Esa es la palabra eterna de Dios. Y ahora, hubo un suceso cuando Jacob fue a bendecir a estos dos nietos. Sí, Jacob cruzó sus manos. En vez de poner una aquí, las cruzó sus manos. ¿Ok? ¿Pero por qué? Dice que las cruzó adrede. Así lo dice Génesis 48. ¿Y eso por qué? Bueno, bendiciendo al menor, que era Efraín, sobre el mayor, que era Manasés. Tenía que ser al contrario. Supuestamente tenía que bendecir mayormente era el mayor. No, él cambió las manos y bendijo fue al menor por encima del mayor. Y este acto simboliza la soberanía de Dios que no está atada a tradiciones humanas, para que vayan escuchando esto. Dios no actúa como actuamos nosotros. Dios elige según su voluntad, su soberanía y su gracia, no según nuestros sistemas de mérito o de primogenitura. Negativo. Hay un patrón divino. Dios no siempre escoge al mayor. De hecho, casi nunca lo escoge. Entonces, a lo largo de toda la Biblia, entonces, vemos repetirse un patrón sorprendente. Dios consistentemente pasa por alto al primogénito y elige al menor. Sí, este patrón no es accidental, señores. Dios no juega. Es intencional y está cargado de un significado teológico profundo, ¿sabes? Sí, nos enseña que la elección de Dios se basa exclusivamente en su gracia soberana, no en méritos humanos alguno. Eso para que quede claro. O eso por lo menos lo he aprendido a través de que he estado profundizando en las escrituras. Vemos, por ejemplo, el caso de Abel y de Caín, eran hermanos, los dos primeros seres humanos que tuvo la pareja allá en el Edén, Abel y Caín, que ahí hubo lo que llaman una ofrenda del corazón. En Génesis capítulo 4, Abel, siendo el menor, fue aceptado por su fe, no por ser el primogénito. En Hebreos 11:4 nos da referencia y nos confirma que por la fe que demostró Abel, que ofreció sacrificio más excelente. ¿Qué lección aprendemos de ahí? Pues que Dios mira el corazón, como lo dice 1 de Samuel 16, no las credenciales externas. Otro ejemplo, ahí lo vimos con Abel y Caín, pero también tenemos el ejemplo de Isaac y de Ismael. ¿Quién es Ismael? ¿Se recuerdan? ¿Y quién era Isaac? Los dos hijos de Abraham. Ahora, Abraham, esos dos hijos que tuvo, uno era Ismael, era el mayor, que era el que vino a través de la carne, de haberse acostado con Agar, cuando Dios no le mandó hacer eso. Y
vino entonces Isaac, que era su hijo menor, ¿no? Que vino por la promesa con su esposa Saraí, que fue con que su esposa vino la promesa. Entonces, ¿qué pasó aquí? Dios escogió a Isaac para el pacto, como lo establece Génesis capítulo 17. Y Gálatas 4 usa esto para enseñar que somos salvos por promesa, es decir, por gracia, no por esfuerzo humano, o sea, como por obra, o sea, que yo me voy ahora a ensalzar porque yo hice esto, hice aquello, yo le doy limosnas a los pobres porque yo hago aquello, me doy de rodillas caminando tacatea la mano. No, 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 no. Ni por linaje alguno de ningún tipo, no, porque yo soy israelita. No, señor, yo no trabajo así. Yo no trabajo así. Es por gracia. Y la gracia es soberana y la determina es Él, porque Él es el dueño del pacto. Así es. Aquí nadie es más privilegiado que nadie. Es lo que Él diga. Mire lo que ha hecho pues, con todos los hombres que ha hecho. Lo que ha hecho con todas esas tribus. Otro ejemplo lo vemos en Jacob y en Esaú. Sí, Jacob y Esaú. ¿Cuál era entonces el propósito eterno de Dios? Bueno, antes de nacer, Dios dijo, Dios dijo, el mayor servirá al menor. ¿No lo dijo en Génesis capítulo 25? Y Romanos 9 nos explica que esto demuestra que la elección de Dios se basa en su propósito soberano, no por obras, sino para el que Él llama. Y esto nos humilla a nosotros como seres humanos, porque vemos las cosas desde otra óptica. Fuimos escogidos es por pura gracia soberana del Dios eterno. Y yo digo amén. Y eso lo puede confirmar usted en el libro de Efesios, capítulo 1, léalo. Vemos entonces el caso que estamos hablando aquí con los hijos de Jacob, que son las 12 tribus de Israel, con José y sus hermanos. José y sus hermanos. Recuerde que José era el 11º hijo de Jacob. Era el 11º. Era Jacob. Era José. Pero Dios lo elevó sobre todos los demás. Su fidelidad en todas las pruebas que presentó José lo preparó para que fuera exaltado, no por él mismo, sino por voluntad de Dios. Entonces, eso es interesante y vamos a seguir andando en eso. Pero también vemos ese caso en David y sus hermanos. Fíjense que todo lo que les he nombrado desde, bueno, desde Génesis y vamos ahora hasta los patriarcas y los profetas. Y tenemos a David y sus hermanos. Primera de Samuel, capítulo 16, dice que Samuel pensó, fíjense ustedes, Samuel pensó que Eliab, que era el mayor de los hermanos de David, era alto, era puesto, estaba como miembro del ejército de Saúl, era el que iba a ser ungido. Pero Dios escogió fue a David, señores. ¿Quién era David? El menor de esa familia. Era pastor de ovejas, estaba negriado por el papá. El papá ni lo quería. Sí, el que él tenía los ojos puestos eran los 3 hijos mayores que estaban estaban en el ejército de Saúl y este lo tenía como plato de segunda mesa. Qué tremendo, ¿no? Pero Dios ve el corazón. Dios usa a los insignificantes para que nadie se jacte en su presencia. Lo dice Primera de Corintios 1. Entonces, ese fue, ¿verdad? El caso de las primogenituras, a quien escogió Dios de todos esos casos. Entonces, pero vamos a ver qué pasó con Rubén, que era el hijo mayor de los hijos de Jacob. Debiera ser, como era el primogénito, el que iba a llevar la batuta, pero no fue así. Él tuvo más bien, perdió la primogenitura. ¿Y todo por qué? Por la consecuencia del pecado. ¿Usted cree que Dios se olvida de lo que hacemos? Todo está anotado, apreciado. Mire, Génesis capítulo 35, verso 22 registra el pecado de Rubén. ¿Por qué? Ustedes se recuerdan, vayan allá. Se acostó con Bila. Bila era la concubina de su padre. Y este acto de inmoralidad sexual y de rebelión tuvo consecuencias devastadoras, ¿sabes? Génesis 49, Jacob allá en su lecho ya de muerte,
Y cuando fue a bendecir a sus hijos para morir, porque después que los bendijo murió, llamó a Rubén, por supuesto que era el primero. Llamó a Rubén, sí, cómo no. Pero le dijo, tú eres mi primogénito. Lo reconoció. Eres impetuoso como las aguas, pero no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre. ¿Qué le parece? Solo registra primera Génesis capítulo 49. Ya terminando ya cuando estaba muriendo, ya iba a morir Jacob. Y Primera de Crónicas, capítulo 5, confirma que la primogenitura de Rubén fue transferida a José, señor. Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros de eso que hizo Rubén? Bueno, que el pecado sexual tiene consecuencias devastadoras. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 18, dice, huyan de la fornicación. ¿Por qué? Porque trae consecuencias nefastas. O sea que en nuestra era de permisividad moral, como está esto perdido completamente, debemos recordar que Dios toma muy en serio la santidad sexual. Un momento de pasión puede costar una vida de bendición. Y de ahí tenemos el ejemplo con Rubén, que perdió todo por un momento de debilidad. Dios lo perdonó, sí, él se repitió, pero perdió todas las prebendas. Hebreos 12 dice, advierte también sobre lo que pasó allí. Ahora, hubo un autocontrol que ejerció Jacob, sí, y es esencial. Mire, Jacob describió a Rubén como el impetuoso como las aguas. El dominio propio es fruto del espíritu, como lo dice Gálatas 5, pero sin ese dominio propio, nuestros dones pueden ser arruinados. Con respecto a la autoridad, el pecado de Rubén fue también rebelión contra su padre. Romanos 3 enseña que debemos someternos a las autoridades establecidas por Dios porque por Él son establecidas. Entonces, ¿qué aplicación podemos ver nosotros de esa enseñanza que pasó ahí con Rubén? Bueno, lo vemos a lo largo y ancho de la historia cristiana sobre este planeta. Cuando los líderes, sí, o sea, cuando los líderes se ponen al margen de la voluntad de Dios, las consecuencias para el pueblo que le dice amén o se hace a la vista gorda o con silencio cómplice va a sufrir consecuencias. ¿Cuántos líderes prometedores han caído por falta de autocontrol sexual? ¿Cuántas familias han sido destruidas por eso? ¿Cuántos ministerios han caído en ruinas? Pues la historia de Rubén nos grita una verdad que nuestra generación necesita saber, que las consecuencias del pecado son reales, son dolorosas y son duraderas, hermano. Aunque el perdón esté disponible, como pasó con David, pues Rubén no fue excluido de Israel, pero las cicatrices fueron permanentes, fueron permanentes. Ahora, José, todo lo contrario. José fue como un tipo de Cristo. Y todo fue a través, se demostró a través de todo el sufrimiento que pasó ese muchacho. Ese muchacho fue golpeado fuertemente por la vida, ¿sabes? Gracias a lo que hicieron los hermanos. Entonces, si Rubén es ejemplo de perder la bendición por el pecado, pues miren, José es el ejemplo opuesto a ese caso. Mantener el favor de Dios a través de la fidelidad en medio del sufrimiento extremo es lo más idóneo. Sí, y la vida de José es un tipo profético de Cristo en innumerables formas. Sí. Hubo un propósito divino en la venta de José, eso tenemos que entenderlo. No fue fácil, pasó trabajo el muchacho, mire, pero Dios le sacó punta. Había un propósito. ¿Por qué permitió Dios que José fuera vendido como esclavo? Génesis 50:20 revela la perspectiva divina. Dice, José le dijo a sus hermanos, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios los encaminó a bien para mantener en vida a mucha gente. Vino una hambruna, ¿se recuerdan? Y él fue el administrador de los bienes en Egipto.
Sí que Dios orquestaba a través de las decisiones pecaminosas de los hermanos, un plan de salvación para toda la familia de Jacob a través de esa venta que hicieron los hermanos con su hermano, los hermanos de José con su hermano José. José debía estar en Egipto en posición de poder para preservar la línea mesiánica durante la hambruna. Una hambruna terrible que gracias a esa decisión, pues se salvó la familia de Jacob y se mantuvo entonces ahí la línea por donde iba a venir el Mesías. Sí, eso no puede ser interrumpido. José en Egipto es un tipo profético de Cristo entre los gentiles. Así como José fue rechazado por sus hermanos, pero se convirtió en el Salvador del mundo de ese entonces, pues Cristo fue rechazado por los judíos igualito y se convirtió en el Salvador del mundo. José se casó con una gentil que era Asenet y tuvo hijos que fueron incorporados a Israel. Pues Cristo se desposa con su iglesia, que son gentiles, y hace a esos gentiles, dentro de ellos me incluyo, y usted también se debe incluirse, hijo de Dios. ¿No es así? La fidelidad de José fue, mire, fue magistral. Muchas pruebas, demasiadas pruebas, pero las pasó todas. Sí, el camino de José a la gloria pasó por, bueno, múltiples pruebas. La traición de sus hermanos, como hemos dicho, fue vendido como esclavo, pero mantuvo su integridad. Fue esclavo en la casa de Potifar, o sea que de hijo favorito de Jacob pasó a ser esclavo. Pero ¿qué pasó? Dice la Biblia en Génesis que Jehová siempre estuvo con José. O sea que el favor de Dios no depende de circunstancias externas. Y vino la tentación de la sádica mujer de Potifar. Sí, era una mujer mitómana y sádica. Día tras día lo seducía, quería acostarse con el muchacho. ¿Cuál fue la respuesta de José? ¿Cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Lo registra Génesis 39. Entendió que el pecado sexual es principalmente ir en contra de la voluntad de Dios. Y con eso, pues, se le zafó de las manos y huyó dejándole su manto, el que tenía se lo dejó en las manos y con ese manto ella lo agarró para acusarlo y decirle que él quería violarla. Eso que eso trajo consecuencias. ¿Qué vino? La injusticia con la prisión de José. ¿Y por qué? Por haber hecho lo correcto fue castigado. Por eso Pedro en el capítulo 2 dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Incluso en prisión, Jehová siempre estuvo con José. Y allá también estando él preso, aunque el copero lo olvidó por 2 años, que se caló más José en prisión, siempre esperó confiado sin perder la fe. Fue un hombre carta cabal, ese muchacho. Es un ejemplo. Yo les recomiendo que vean la película de José en Egipto. Se llama José en Egipto, hecha por los brasileros, la mejor que he visto en el planeta. Esa y Jesús. Se llama Jesús. Es una belleza. Moisés y los 10 mandamientos, ni hablar. Una vez se los recomiendo, las tres se las recomiendo. Ahora, ¿qué nos trae esta exaltación con José? La exaltación que después hubo con él. ¿Y qué lecciones podemos sacar nosotros para nosotros el día de hoy? Bueno, que en un día José pasó de prisión a palacio, de prisionero a primer ministro. Lo dice Génesis capítulo 41. Y eso se registra porque fíjense que el faraón le pronunció a José, no hay entendido ni sabio como tú estarás siempre sobre mi casa. ¿Mm? Eso lo dijo el faraón. Incluso cuando José jamás se inclinó en adoración al faraón ni comprometió su fe, porque todo el mundo se le arrodillaba, le decían el Señor de las dos tierras y lo tenían como un Dios y José nunca se le arrodilló. Entonces, también al interpretar los sueños del faraón, siempre cuando lo hacía o hacía cualquier favor,
le daba el crédito era a Dios. Él decía, no está en mí, Dios será el que dé la respuesta. Génesis 41 lo dice. Incluso en su momento de mayor oportunidad siempre señaló a Dios. Entonces, ¿qué vemos de José? Pues que Dios usa el mal que otros hacen para cumplir su bien. Que la integridad vale más que las oportunidades. Sí, que el tiempo de Dios es perfecto. Fueron 13 años de espera y fueron transformados en bendición. Sí, así que debemos mantener nuestra fe incluso en el exilio. Aunque estemos en el exilio, mantener nuestra fe. Y que Dios pues nos prepara en privado antes de exaltarnos en público. El que nos exalte es Él. Ahora, señores, veamos la gracia de Dios en esos personajes que podemos llamar improbables, ¿no? Eso lo ve el hombre como improbable, pero mire cómo Dios le saca la raíz cuadrada. Miren, si el patrón de Dios de elegir al menor nos sorprende, como hemos visto, no elegía al mayor, ni la preeminencia del mayor o del primogénito, sino que escogía al menor, entonces su elección de personajes moralmente cuestionables para roles cruciales en la salvación debe dejarnos asombrados. Ah, pues a mí me dejó asombrado todo el estudio que he tenido. Dios deliberadamente incluye en la línea mesiánica, esa línea por donde iba a venir el Mesías, imagínense ustedes, a personas con pecados graves. Y no para glorificar el pecado, no, Dios odia el pecado, lo ama usted, pero odia el pecado, sino para magnificar su gracia. Vemos uno de los ejemplos más emblemáticos a Rahab, la ramera, que demostró fe en medio del oficio que practicaba, que era la prostitución. En Josué, capítulo 2, el libro de Josué, cuando los espías israelitas llegaron a Jericó, se refugiaron en casa de Rahab, la prostituta. Ahora, este detalle se repite múltiples veces porque lo nombra Josué en el capítulo 2, en el capítulo 6, lo nombra Hebreos, capítulo 11, y lo nombra el apóstol Santiago en el capítulo 2. Y Dios nunca estuvo avergonzado por ello, de que estos hombres de Dios y que en su Biblia apareciera ese nombre. Lo resaltó más bien múltiples veces intencionalmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él vio la actitud de Rahab cuando confesó Jehová vuestro Dios, se lo cogió para ella. Es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Eso lo registra Josué capítulo 2. O sea que esta gentil o esta prostituta demostró fe que cualquier cantidad de israelitas no tenían. Y por esa fe ella y su familia fueron salvos. Está escrito. Por ello vemos entonces cómo el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, el capítulo 1 incluye a Rahab en la genealogía de Jesucristo. Sí, una prostituta cananea que se convirtió en ascendente del Mesías. Se casó con Salmón, que era uno de los espías, era comandante en el ejército de Josué y fue madre de Boz. Por ello, Hebreos 11, que es una belleza, se lo recomiendo, leanlo todo, la pone en el Salón de la Fama de la Fe y ahí la nombran. Imagínense usted, rata ahí. Y Santiago capítulo 2, verso 25 dice que la usa como ejemplo de que la fe sin obra es muerta. ¿Sí? Ahora, por qué escogió Dios a Rahab? Bueno, para demostrar que su gracia no tiene límites, que no importa cuán oscura sea nuestro pasado y nuestro pecado, pues la fe en Dios puede redimirnos completamente. Segunda de Corintios dice en el capítulo 5 que si alguno está en Cristo, llega a Cristo, abraza el pacto, pues nueva criatura es y las cosas ya pasaron. Dios le da una hoja en blanco para que la llene de ahí en adelante, cumpliendo su voluntad, por supuesto. Podemos ver también otros ejemplos, por ejemplo el de Tamar y el de Judá. Sí, ahí hubo pecado, hubo injusticia y hubo redención en esa unión de Tamar y Judá.
Recuerde, Judá era el cuarto hijo de Jacob, la tribu de Judá, de ahí viene la tribu de Judá. Génesis capítulo 38 contiene una historia perturbadora. Génesis 38. Sí, Judá, de quien vendría la línea mesiánica, porque por ahí vino el Mesías. Recuerde que le estoy contando todo por donde vino el Mesías. Imagínense usted. De quien vendría la línea mesiánica, tuvo una relación incestuosa con su nuera Tamar. Tamar era nuera de él. Ella se disfrazó de prostituta para acostarse con, con Judá. Sí, y de esa unión nació Fares. Y la Biblia dice en Mateo 1:3 que esa línea directa vino Jesucristo. Imagínense usted esto, mire la enseñanza por donde venimos, ¿no? Y aquí todo el mundo, no, yo no soy pecador, no, yo no necesito el evangelio, no, porque yo no mato a nadie. Yo tengo 3 títulos académicos. Tengo un doctorado, ¿vale? Tengo un doctorado. Voy todos los domingos para la iglesia. Le doy mi propina o le doy rial a los pobres. Y Dios le hace así, mire, nadie será salvo por las obras, ni por los títulos académicos que tenga o el dinero que tenga. Esa historia que les estoy nombrando de Judá con Tamar es sórdida, llena de pecado, y sin embargo, Dios la incluye en su plan de salvación. Ahora usted se preguntará por qué. Bueno, primero, para mostrar que Dios puede usar incluso nuestros peores pecados. Una vez reconocidos, por supuesto, ¿no? Que lo hayamos reconocido, pues si tú no lo reconoces, no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque el mismo Judá admitió, más justa es ella que yo. Él fue que lo reconoció. Segundo, para demostrar que la línea mesiánica vendría por gracia divina, no por mérito humano alguno, no por títulos académicos, ni porque este es el doctor, ni porque es el teólogo tal, ni porque es el obispo de Roma, no, señor, negativo. Eso más bien van para el lago de fuego si no se arrepiente. Y tercero, para enseñar que Dios es el Dios de segundas oportunidades, mientras que la gracia esté abierta, por supuesto, ¿no? Esté disponible. Aquí vemos una lección crucial. El evangelista Mateo deliberadamente incluye estas historias embarazosas. Podría haber presentado una línea pura de patriarcas santos, pero no fue así. Incluyó a Tamar, a Rahab, a Ruth. ¿Sabe quién era Ruth? Una moabita nacida del incesto. Y ahí tiene hasta un libro en la Santa Escritura. Y Betsabé, que era una preciosura de mujer, que fue la esposa de Urías, que nos recuerda pues el adulterio, el asesinato que cometió David por esa mujer. Pues la belleza de esa mujer lo deslumbró. ¿Por qué? Bueno, para que supiéramos que Jesús vino fue a salvar a pecadores reales, no a personas que se creen imaginariamente que son perfectas, como las hay, pero por docenas, pues. O la mayor prueba de la soberanía de Dios es el linaje mesiánico. Es gracia sobre gracia. Sí, la genealogía de Jesús en Mateo 1, la genealogía para llegar a Jesucristo, incluye a Abraham. ¿Y quién era Abraham? No decía que era un mentiroso. Ahí lo está registrado, Abraham mentiroso. Isaac amaba el favoritismo. Jacob, la palabra Jacob significa engañador, era engañador, no engañó a su papá para recibir la primogenitura. Judá cometió incesto. Rahab era prostituta. Ruth, como acabamos de decir, era una moabita nacida producto del incesto. David era adúltero y asesino. Salomón, nacido del adulterio. Y Manasés, ¿qué me dicen de Manasés? Uno de los reyes más perversos y malvados de Israel que al final se arrepintió, pero fue el más perverso. Duró 41 años, creo que, no, 48 años, creo que duró 51, 48 años en la presidencia, vamos a decir. O sea que esta no es una genealogía para impresionar, ¿no?
¿Qué lección podemos sacar de todo ello? Bueno, que es una galería de pecadores salvados por gracia. Sí, y ese es exactamente el punto que habla Romanos capítulo 5. Dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros aún pecadores, pues Cristo murió por nosotros. ¿No es bonito eso? De tal manera amó Dios el mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él sea salvo. Para que todo aquel que cree en Él, o sea, que es condicionado eso. La cruz no es para todo el mundo, la cruz es para el que crea y acepte abrazar el pacto como Dios lo estableció. No como hace el obispo de Roma, que hizo el obispo de Roma y su curia romana o su séquito. ¿Qué hizo? Bueno, Dios dejó unas instrucciones en su santo libro que es eterno, escrito por su propio dedo, y el obispo de Roma dijo, no, a mí no me gusta esto, lo metió en la basura. Aquí se va a hacer ahora es esto. Así se va a hacer esto. Ok. Lo lamentamos pues que te puede durar 100 años, 70 duran otros duran 80, pero al final de su camino, al final le vienen consecuencias. Ahora veamos, señores, porque esto es magistral, miren, cómo en el capítulo 11 de Romanos, capítulo que yo le digo, a ese capítulo, esa es nuestra cédula de identidad. ¿Dónde está su cédula de identidad? Romanos capítulo 11. Sí, ahí el apóstol Pablo nos explica magistralmente el misterio de la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios. Esto es tremendo. Yo le recomiendo que lea capítulo 9 y 10 para que pueda entender el 11. Pero en el 11 está la inclusión de nosotros como pueblo gentil, que no somos judíos, en, en ese pueblo que Dios escogió inicialmente para que viniera su Mesías y ese Mesías salvará el mundo. Eso no se ha sabido apreciar de paso. Porque si supiera apreciar, no estuviera siendo el obispo de Roma. Yo digo que eso no es una iglesia, eso es un partido político disfrazado de iglesia para lograr sus cometidos políticos y ambición económica y lo que tiene. Pero el pueblo evangélico que caga la Biblia para arriba y para abajo, ¿no? Ese es el problema que yo veo ahí. Ese es el problema grave. ¿Cómo es posible que todavía no ha entendido que este capítulo 11, usted tiene que quitarse el sombrero, amigo? Quítese el sombrero para que entienda lo que dice el apóstol Pablo aquí en el capítulo 11, porque ese es su cédula de identidad. Si usted no entiende eso, usted es un antisemita. Y si usted es un antisemita, usted no va para el baile. Y le voy a explicar por qué. Sí, hemos visto pues cómo la adopción de Efraín y Manasés, recuerden allá, Efraín y Manasés, los dos hijos de José, anticipó la inclusión del mundo gentil al pueblo de Dios. ¿O no fue así? ¿O fue al revés? ¿O fueron que ellos escogieron al pueblo? No, 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 no. Dios, que es soberano, los escogió a través de su patriarca Jacob para bendecirlos e incluirlos en el pueblo. ¿En cuál pueblo? En su pueblo. El pueblo de él que él levantó. Y ahora pues examinemos cómo Pablo explica este misterio de Romanos 11. ¿Con qué? Lo explica fácil, como jugar con plastilina. Lo explica con un símbolo que él llama el olivo, ¿eh? El olivo natural y un olivo silvestre. Sí. Romanos 11 del 17 en adelante, léalo. Ahí Pablo presenta este olivo natural que representa a Israel, a su pueblo que él escogió. Y representa también, ahí presenta el Señor unas ramas silvestres, que es el olivo silvestre, que representa a los gentiles, a nosotros, a usted que me está escuchando, usted y este servidor. Sí. Dice ahí que algunas ramas naturales, legítimas, genuinas, que él llamó inicialmente, fueron desgajadas por incredulidad. Y entonces en lugar de esas que fueron desgajadas, fueron injertadas otras. ¿Quiénes?
el mundo gentil, que aceptó el pacto, abrazó el pacto, al abrazar el pacto acepta las condiciones y entonces Dios lo injerta. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder para hacerlo, pues, porque Él es el dueño del pacto, porque Él es el soberano. Pero ahora viene el pueblo evangélico y no quiere nada con los judíos. ¿Ah? Son antisemitas, dicen, no, eso es de los judíos. El Antiguo Testamento, eso es para los judíos. No, eso está claro en la cruz, el sábado de los judíos. No saben ni por dónde le dan palo los evangélicos. Ni siquiera saben por dónde le dan palo. Dice Romanos capítulo 11, señores, que si algunas ramas, escuche esto, busque la Biblia, si algunas, no dice que todas, si algunas ramas fueron desgajadas, cortadas, pues, arrancadas, dice, y tú siendo olivo silvestre, o sea, nosotros, ha sido injertado en lugar de esas que fueron arrancadas, pues no te jactes contra las ramas, porque si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz es la que te sustenta a ti. Entienda esto, señor evangélico. ¿Hasta cuándo va a seguir usted machucando en hierro frío? ¿Dónde estudia usted y qué estudia usted? Dígame. ¿Mm? ¿Qué verdades contundentes entonces se pueden deducir de este pasaje? Bueno, maravillosamente le digo que nosotros como gentiles, que ya no somos, porque una vez que usted acepta bueno, ya los evangélicos domingueros siguen siendo gentiles. Yo lo lamento porque si usted no abraza el pacto, usted no va para el baile. Usted puede decir misa, usted puede decir que usted es cristiano, usted puede decir que usted es evangélico, usted puede decir que usted nació en una familia evangélica, bautista, reformadora, pentecostal, lo que usted quiera decir. Los católicos no lo voy a nombrar, eso ni nombrarlo. Pero usted puede decir misa, misa, misa. Pero si usted no acepta las condiciones que el Mesías, que es el dueño del pacto, estableció, usted no se vista porque no va. Por lo tanto, usted no está injertado allí en ese olivo. No está. Lea para que usted vea. Mire, nosotros como gentiles no reemplazamos a Israel. No lo podemos reemplazar. Nosotros fuimos injertados allí en ese olivo natural que llaman, el Señor llama Israel, porque recuerde que esa palabra no es judía, esa es una palabra divina del Señor que Él la dio, lo otorgó. Israel significa que el que lucha con Él y vence. Eso es lo que significa Israel. El que lucha con Él y vence, pero no con pistola, ni con ametralladoras, ni bombas. No, 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 no. No, porque entonces contradice la voluntad de Dios y el carácter. Él dice no asesinarás. Entonces todo aquel que se hace llamar cristiano o judío, que está tirando bombas, está matando gente, no importa, yo voy a buscar a estos terroristas, pero entonces en esos terroristas en lo que tira esta bomba se muere un poco de gente ahí que son inocentes. Bueno, tendrán, yo no sé cómo van a hacer para entregar su cuenta a Dios. La verdad que no sé. Yo no quiero ni tocar ese tema. No lo quiero tocar. No, 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 no. Nosotros, señores, como gentiles, no reemplazamos a el Israel. El Israel original, genuino de Dios. Nosotros fuimos injertados, como le acaba de decir el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11. Fuimos nosotros, Dios tuvo la misericordia y eso viene desde allá, desde Manasés y los hijos de José que fueron admitidos con la bendición de Abraham, de Jacob. Mire de dónde viene eso. Eso y es más, viene desde más atrás, ya eso lo voy a decir. Fuimos injertados en Israel, no somos árbol diferente, somos parte de ese mismo olivo. Es decir, que las promesas a Abraham son nuestras, sí, claro, una bendición. Gloria a Dios por eso. ¿Pero para qué? ¿Por qué? Por adopción. Recuerden, por adopción. No porque nosotros no lo merecemos. Nosotros no nos merecemos nada. Nosotros lo que merecemos es la muerte. Por la gracia de Dios, por su voluntad, por el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, que no se ha sabido valorar. Bueno, nosotros entonces somos allí aceptados por adopción.
Entonces, ¿qué están haciendo los evangélicos? Explíquenme. Miren, señores, nuestra salvación depende de la raíz. ¿Y quién es la raíz? ¿Quién es la raíz? Los patriarcas y los profetas de Israel, amigo mío. No es al revés. Son los patriarcas y los profetas. Pablo advierte contra la arrogancia y el engreimiento que hacen los gentiles cuando llegan creyendo ellos que han sellado el pacto y que ahora son cristianos, ahora somos cristianos por la gracia de Cristo, ya no más ley. Mire, usted está caminando derechito al matadero que no tiene retorno. Lastimosamente, y eso es el 90% de las congregaciones evangélicas. Siempre se lo voy a decir. Yo sé que voy a sufrir persecución. Yo lo sé porque lo dice la Biblia. El Señor dijo, si a mí me persiguieron, a ustedes también los perseguirán. Se lo está diciendo sus apóstoles. ¿Por qué? Porque el siervo no es mayor que su Señor. Yo solo tengo claro. Miren, hermano, amigo mío, a Juan dijo en el capítulo 4, el Evangelio de Juan, que la salvación, o sea, la palabra salvación significa Jesús, porque la palabra Yeshua, que es en hebreo o en arameo, Yeshua es el nombre de pila de Jesucristo. Eso significa salvación. La salvación viene de los judíos. ¿O que no lo dice? Dígame, ¿por qué usted se ha convertido en antisemita? ¿Ah? Dígame. Hay una dicotomía ahí increíble. No quieren guardar el sábado porque dicen que es los judíos. Pero entonces más de uno tiene los ojos puestos en Israel porque creen que Israel va a jugar un papel protagónico y preponderante al final de los tiempos, porque en lo que termine en el tercer templo ese que van a hacer allá, que es una falacia lo que están haciendo ahí, es una tremenda, pero lo que se llama, bueno, yo no sé, una abominación. Hacer eso es no reconocer el sacrificio de Jesucristo en la cruz, siempre lo digo, pero lo están apoyando a los poderosos de este planeta y muchos evangélicos sionistas, bueno, los sionistas son los que más están apoyando eso, los evangélicos, porque creen que entonces se va a sentar un tal anticristo que viene, que es un potentado militar, no sé qué lo que es, algunos dicen que es Putin, el otro que es el de Corea del Norte. Eso es comiquita, señores. El anticristo lo tienen ustedes en sus narices y es el obispo de Roma. El sistema papal representa el anticristo en este planeta con su curia romana. Entiéndalo, que se siente en el templo de Dios y se hace pasar por Dios. ¿Quién es el que hace eso? Dígame. No es el obispo de Roma que dice que él es su santidad, que él es el Santo Padre, que él es el vicario Filii Dei. Entonces, ¿qué busca usted? ¿Hasta cuándo usted va a seguir jugando con plastilina? ¿Mm? La salvación, señores, viene de los judíos. No es que por medio de ellos vamos a ser salvos, no, somos salvos a través de Cristo, porque por los judíos, por ese linaje que le vengo nombrando, vino el Mesías, la salvación. Sí, allí en ese texto, el Señor advierte y lo dice, por tu jactancia, Él puede hacer que las ramas naturales, las que sean injertadas nuevamente. ¿No lo dice Romanos capítulo 11, verso 23? Y aún ellos, dice, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados nuevamente. Así que la puerta de salvación permanece abierta para los judíos aún, todavía, claro, mientras exista gracia y oportunidad de salvación. ¿Quién dice que no? O sea, que el trabajo suyo, el trabajo mío, es abrazar el pacto como Dios lo estableció para poder nosotros entonces, una vez que aceptamos el pacto como Dios lo estableció, podamos entonces levantar a celo ese pueblo que todavía está ahí en el muro de los lamentos haciendo así, orándole a Elohim, Elohim para allá, Elohim para acá, ¿verdad? Y la Biblia me dice que el que aparta su oído del pacto de Dios hasta su oración es abominable. Entonces esas oraciones ahí no pasan del muro del cotel, de los lamentos, no pasa. Ahí se queda. Ellos meten papelitos ahí se queda. Eso lo pueden quemar y pueden hacer lo que ellos quieran. Ahí se queda.
porque las oraciones no pueden llegar arriba al cielo, donde está el Padre, que nuestros hermanos judíos le oran, porque la Biblia dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de Él. Si tú lo rechazas, ¿cómo le va a llegar nada al Padre? Entonces ese es el trabajo de nosotros ahora, y por eso es que ese pueblo judío, lastimosamente tengo que decirlo, no ha podido llegar a completar, entonces poder entender que el Mesías es el Señor, porque usted como evangélico o católico, lo voy a poner, entonces está jugando un evangelio de un domingo, que es el diablo, como siempre se lo digo, y entonces usted no ha abrazado ningún pacto. Entonces, ¿qué celo puede traerle usted a ese pueblo judío para que pueda entrar en otra vez nuevamente y sean injertados o reinjertados en el olivo donde fueron desgajados? Dígame, no va a poder ser, porque Dios le endureció su servicio y su corazón para que pudiera entrar el pueblo gentil. Y una vez que el pueblo gentil entrara y será predicado este evangelio por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cómo? Ellos se van a llamar a celo porque van a decir, bueno, pero es que estos son gentiles, que hacen esto guardando el Shabbat, porque el Shabbat cree que es de ellos. No, el Shabbat es del Señor. Yo soy el Señor del sábado, dijo el Señor. Entonces usted no puede llamar a celo a ese pueblo mientras que siga machucando en hierro frío. Abra los ojos, señores. Bueno, ahora veamos el paralelo con Efraín y Manasés. ¿Quiénes eran Efraín y Manasés? Los hijos de José. ¿Sí? Aquí el Señor hace una conexión brillante. Cuando Jacob adoptó a Efraín y a Manasés, que eran los niños con sangre egipcia y gentil. ¿Recuerda eso? 50% de sangre egipcia y 50% de sangre hebrea. Eran los hijos de José. ¿Por qué? Porque Asenet era la esposa de José y ella era egipcia. Y los hizo plenamente, entonces, con lo que hizo, los hizo israelitas. Prefiguraba exactamente lo que Pablo describe entonces en Romanos 11. Los gentiles, que son el olivo silvestre, pasarían, una vez que aceptaran el pacto, aceptaran las condiciones de ese pacto y entendieran verdaderamente el plan de salvación, entonces serían injertados en ese olivo de Israel y entonces, por ende, en consecuencia, serían entonces hechos coherederos de la promesa. Mientras tanto, siguen en el pantano de la incredulidad, como están los evangélicos, domingueros, lastimosamente, mi hermano, tienen que abrir los ojos. Efesios capítulo 2 dice, ya no sois más extranjeros ni advenedizos, los que abrazan el pacto, sino conciudadanos, no ciudadanos, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Notaron bien lo que dijo el texto? Dice que ya no serían más extranjeros una vez abrazado el pacto. ¿Por qué? Porque antes éramos forasteros, una vez que sellamos el pacto con Dios, entonces somos admitidos como adoptados, coherederos, es decir, fuimos ajenos al pacto, pero ahora somos incluidos. Esto es maravilloso, ese es el plan del Señor. ¿Quieren algo mejor que eso? ¿Ah? Gálatas capítulo 3 dice que ya no hay judío en la muerte de Cristo, eso lo hizo la muerte de Cristo en la cruz. Ya no hay judío ni hay griego, o sea, gentiles. Porque todos los que abracen el pacto, señores, todos son uno en Cristo Jesús. Si tú no aceptas a Cristo Jesús, usted no puede, entonces no aplique este verso para usted. Si usted es ortodoxo y no acepta a Jesús, no aplique este verso para usted. Si usted es evangélico, pero no acepta las condiciones del que dio el pacto, tampoco puede estar incluido en este texto. Entonces, repito, ya no es judío ni griego, una vez que aceptaron que Cristo murió en la cruz y aceptaron sus condiciones. Porque todos, una vez que aceptaron a Cristo, aceptaron sus condiciones, son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente entonces, miren esto, viene la condición, linaje de Abraham son. Y entonces, por ende, herederos según la promesa. Esto es maravilloso. Es decir, no por la carne, sino por la promesa.
no por nacimiento biológico, sino por fe, como pasó con Isaac, que hijo de la promesa, y no Ismael, que era hijo de la carne. ¿Qué le parece? Entonces, gracias al sacrificio de Jesús, el misterio fue revelado. Entonces, ¿cómo aplica hoy eso en el mundo contemporáneo? El Señor es uno solo, el mismo de ayer, el mismo de hoy y será el de por los siglos. Así no lo dice la Biblia, pues. En él no hay mudanza ni sombra de variación, no puede haberla. Por eso Pablo llama esto un misterio. En Romanos 11:25, él aclara que lo que estaba oculto ahora ha sido revelado. ¿Cómo es eso? Bueno, Dios siempre tuvo la intención de incluir a todas las naciones en su pueblo, a todas, siempre. Por eso le dije que íbamos a tocar ese tema. Eso está incluido desde Génesis, de la fundación. Allá en el capítulo 12 de Génesis, que significan los comienzos. El Señor lo prometió. ¿Qué dijo? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y no dice que los judíos. Dice que serán benditos todas las familias de la tierra. Unos años después, el profeta Isaías fue levantado en el capítulo 49 para que dijeran, también te di por luz de las naciones. De las naciones. ¿Qué está hablando en singular o en plural? ¿Ah? ¿Para qué? Para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Santísimo Dios con ese texto. Y Apocalipsis 5 dice, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces, señores, ¿cuándo van entonces ustedes a agarrar estos textos todos, ponerlo en la mesita de noche y pararse toda la noche con una linternita y prenderla para que se lo aprendan? ¿Ah? Señor, en el cristianismo no es religión occidental, métase eso en la cabeza. No es religión occidental, es fe judía expandida a los gentiles, que han abrazado y entonces han sido copartícipes de la bendición de la gracia de Dios. ¿Mm? O sea que para la iglesia contemporánea, que no se les olvide que debemos recordar nuestras raíces. Debemos evitar tanto la teoría esa de la sustitución que llaman, que es la idea de que la iglesia reemplazó a Israel. Eso equivale a antisemitismo, lo que yo les decía. Y de no olvidar y reconocer, ¿verdad? Que Dios aún tiene planes para ese pueblo judío ortodoxo y de los cristianos dispensacionalistas, por supuesto. Debemos por justicia honrar nuestra conexión con Israel, el literal, mientras nosotros como Israel espiritual proclamamos el Evangelio a todas las naciones. Sí, hay un Israel literal y un Israel espiritual. El espiritual es por fe y el literal viene de la carne. Pero el literal no va para el baile si no se convierte en espiritual. Entonces, si usted es espiritual porque abrazó el pacto, aceptó el Mesías y sus condiciones, usted tiene el deber de entonces predicarle a ese Israel literal. Porque es una orden, es un mandato. Así que de todo esto podemos sacar una moraleja. Sí, la historia de las 12 tribus de Israel nos enseñan verdades eternas. Sí, la primera, Dios es soberano. Eso es lo primero. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que Él elige según su voluntad, no según nuestros estándares. Así que entonces rindámonos a su plan eterno y soberano. Eso es lo que tenemos que hacer, rendirnos a ese plan. Segundo, bueno, que la salvación es por gracia. Como gentiles, injertados nosotros ahí en ese olivo natural, no merecemos las bendiciones, porque todo es un regalo inmerecido de Dios para la humanidad. De que el pecado tiene consecuencias. Ahí tienen a Rubén, perdió su primogenitura.
Así que entonces aprendamos ese ejemplo y mantengamos la integridad y la santidad delante de aquel que viene a buscar un pueblo que guarda su mandamiento y tiene la fe y el testimonio de Jesucristo, como lo dice Apocalipsis 14:12. Otra, que la fidelidad en el sufrimiento lleva a la gloria. Y vemos el ejemplo en José, que soportó pruebas de más antes de ser exaltado. También de que Dios usa a los improbables, eso entre comillas, ¿no? Las prostitutas, los adúlteros, los ladrones, los mentirosos, todos redimidos por gracia. Claro, como se lo he dicho, siempre que honestamente sientan el peso de su culpa, de su pecado, ¿verdad? Y lo confiesen, arrepintiéndose a tiempo y que entonces caminen hacia la Canaán celestial. Y de que finalmente, pues entendamos de que el tiempo está que se acaba. ¿Por qué? Porque Cristo está a las puertas. Debemos estar preparados, señores, antes de tiempo, porque si usted no está preparado, cuando suene la última trompeta ya en los cielos, ya se acabó. Así que Dios nos ayude a aprender de todas estas lecciones y que nos conceda la gracia de vivir fielmente estos últimos días. Y que cuando Cristo aparezca, nos encuentre preparados con nuestras lámparas encendidas, listas o listos para entrar con Él a la Canaán celestial. Y yo digo amén, amén y amén. Y termino con un texto de la Escritura Sagrada para cerrar con este mensaje. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, a Jesucristo nuestro Señor, a Yeshua, como dicen los judíos, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cuántos creen? Yo creo en eso y digo amén. Yo no sé si usted cree, pero yo sí creo. Juan capítulo 3, verso 16. Así que, señores, tuve el placer de dirigirme a todos ustedes. Les habló desde Venezuela el pastor José Barito. Me despido bajo la soberanía de nuestro Padre Celestial, confiando en su dirección para los días por venir. Así que, como siempre le digo, gracias por ser parte, pues, de la familia de Radio Perspectiva Bíblica Mundial. Y bueno, hasta un próximo encuentro. Que Dios le bendiga, distinguidos amigos, familiares, hermanos, público en general. Cristo está a las puertas. Abra los ojos, estudie las Escrituras, confirme todo lo que le dije, porque aquí no hay más chance, aquí no hay más nada que buscar. Hasta la victoria en Cristo, sigamos adelante. Ha escuchado Desde el Púlpito, donde la verdad resuena con poder. Este mensaje fue traído a usted por Radio Perspectiva Bíblica Mundial, llevando luz a un mundo en tinieblas. Síganos y profundice más en www.perspectivabiblicamundial.com y descubra recursos que fortalecerán su caminar espiritual. Recuerde, la verdad no solo se escucha, se vive. Radio Perspectiva Bíblica Mundial, proclamando el mensaje eterno hasta que Cristo vuelva. Dios le bendiga abundantemente.